repitentes de ecuaciones, entonces ya deben tener idea, pero ahora vamos a tratar de alimentar un poquito más eso y que puedan reforzar mucho más ellos. Y a la gente nueva, vamos a ver qué son ecuaciones diferenciales y qué es una ecuación diferencial. A ver, um, una definición de ecuación diferencial es la que se relaciona o la que relaciona una función, su variable y sus derivadas. También podemos decir que una ecuación diferencial es una ecuación en la que incógnita ya no es un número común. Es decir, cuando nosotros teníamos ecuaciones lineales o cuadráticas en álgebra, en ecuaciones algebraicas, podíamos ver y decir, perdón, de esta manera, a ver, por ejemplo, una ecuación, y cuando resolvíamos nosotros esta ecuación, encontrábamos los valores de esta incógnita, que tiene dos valores. ¿Por qué tiene dos valores? Sabemos porque es al cuadrado y me está indicando que esta ecuación tiene dos resultados. Un ejemplo, no puede que no sean los resultados. Un x vale 3 y un x vale 1. Resuelto la ecuación diferencial. Acá, en esta ecuación, los valores y las incógnitas son numerales, son comunes. Pero en ecuaciones diferenciales, la incógnita ya no es común y no es un número. La incógnita es una función. Y además, ¿por qué viene diferencial? La palabra diferencial viene porque en esa ecuación ya no solo participa la función incógnita, sino también participa la función y participa su derivada de esa función. Así como también dentro de una ecuación diferencial puede aparecer una variable independiente. Entonces, a ver, si nosotros decimos, o si yo digo, voy a colocar un ejemplo de cómo ya se va escribiendo una ecuación diferencial y vamos a ir conociendo y reconociendo cuándo es una ecuación diferencial. Decimos, a ver, por ejemplo, yo digo 1. Una ecuación diferencial se puede escribir con la variable dependiente, la variable independiente y su derivada. ¿Se puede escribir de esta manera una ecuación diferencial? Sí, se puede. Otra manera de escribir una ecuación diferencial, o tal vez de otro orden, que vamos a ir viéndolo ya más adelante, el tipo de orden, cuándo tiene un orden mayor, o a qué se define como orden de una ecuación, algo, es esta. Esta es la segunda derivada que ya hemos visto eso en cálculo 2, ¿verdad? ¿Se puede escribir de esta manera una ecuación diferencial? Se puede escribir. Podemos ver un tercer ejemplo en donde vamos a escribir, a ver, una ecuación diferencial Ingeniero, distinta. ingeniero, Sí, dígame, Inge. hay un Perdón. error. Sí, sí, acá, perdón. Ahora sí, Inge. Ya. Como un tercer ejemplo, podemos ver que una ecuación diferencial se puede escribir también de este tipo, de esta forma. Se puede escribir, es válida, sirve. ¿En verdad es una ecuación diferencial? Sí, es una ecuación diferencial. Pero también podemos ver que no siempre vamos a usar esa variable. Podemos usar esta otra y decir, de esta manera se puede escribir una ecuación diferencial. ¿Esta es una ecuación diferencial? Sí, es una ecuación diferencial. Ah, ya. Viendo estos 4 ejemplos, nosotros podemos hablar y decir que vamos de esta manera reconociendo
ecuaciones diferenciales. Y son ecuaciones diferenciales ordinarias, además, ¿no? Eso vamos a ver a continuación. ¿Dónde? La vamos a ver en la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Dentro de esta clasificación de las ecuaciones diferenciales, vemos la primera. Vemos la primera, que es ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a escribir eso. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Conceptualmente, nosotros podemos saber que son aquellas que poseen derivadas con respecto a una variable independiente. ¿Qué quiere decir? Una ecuación diferencial ordinaria se puede tomar de esta manera. El diferencial de y respecto de x o respecto de t, no importa, puede ser. Ya de x ya hemos puesto, vamos a poner de x. Entonces, puede ser igual a 3 veces x. Tiene su variable independiente y posee una derivada. Como segundo podemos decir una ecuación diferencial ordinaria es también de segundo grado, puede ser, o de segundo orden, perdón, no es de segundo grado. Respecto de x menos el diferencial de y respecto de x, esto puede ser igual a x al cuadrado más 1. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, como segundo, nosotros vamos a escribir las ecuaciones diferenciales parciales. Escribimos y digo ecuaciones diferenciales parciales. Cuando decimos parciales, cuando nombramos nosotros la palabra parciales, los que han aprobado cálculo 2 y los que ya han visto cálculo 2, se les va a venir y se les va a hacer familiar. Existen derivadas parciales o derivadas que pueden derivarse parcialmente dentro de una sola ecuación. Es decir, que solo una parte se puede derivar respecto a una variable y la otra respecto a otra. A ver, entonces, una ecuación diferencial parcial es aquella ecuación que posee derivada con su respectiva variable independiente. Entonces, a ver, si yo escribo y digo como un ejemplo, digo la derivada parcial de f respecto de x. Puede ser de segundo orden, puede ser. Y puedo decir la derivada parcial de f respecto de y igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Acá está el por qué es una ecuación diferencial parcial. Esta parte de la ecuación se está derivando respecto de x. Y esta parte se está derivando también, pero
respecto de otra, que es de y. Es decir, esta parte se va a derivar sola y esta parte también se va a derivar sola. Es por eso que es parcial. Es igual que en nuestros exámenes. Tenemos un primer parcial que es diferente al segundo parcial. De la misma manera, aquí la parte 1 va a ser diferente a la parte 2. Si fuera una derivada total, este y puede ser x, pero no es una derivada total, son derivadas parciales. Entonces, decimos que las ecuaciones diferenciales parciales van a ser derivadas parcialmente dentro de esa ecuación. Este subtítulo que ahora vamos a anotar es orden de una ecuación diferencial. Y aquí es donde vamos a aprender a distinguir ecuaciones diferenciales de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, etcétera, etcétera. Diferentes órdenes de ecuaciones. Entonces decimos orden de una ecuación diferencial ¿qué es el orden de una ecuación diferencial? Decimos que se llama orden de una ecuación diferencial al orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial. Nuevamente, al orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir eso? La mejor manera de entender eso siempre es con uno, dos ejemplos o tres ejemplos. Vamos a anotar el primer ejemplo. Y escribo y digo, la primera derivada es igual a x más 2. Como un segundo ejemplo, vamos a detallar un poquito más. Primero voy a terminar de escribir los ejemplos y vamos a analizar una por una. Decimos x por la segunda derivada del menos 2 veces es igual a 0. Y podemos decir acá como un tercero, a ver, la quinta igual a 0. Si nosotros vemos el primer ejemplo, este ejemplito si nosotros vemos, recordamos qué es orden de una ecuación diferencial al orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial. En este caso, en esta ecuación, la mayor derivada es la primera derivada. Esta prima, o creo que llaman algunos, es la primera derivada. Acá sería la segunda derivada. Pero venimos acá. Entonces decimos, en el primer caso, esta es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Porque solo tiene la primera derivada. Vemos el segundo ejemplo y decimos que es una ecuación diferencial de segundo orden. Y vemos la tercera, el tercer ejemplo, la tercera ecuación, y decimos que es una ecuación diferencial ¿de qué orden? De quinto orden. Entonces estoy aprendiendo que las ecuaciones diferenciales pueden definirse por órdenes de acuerdo a la derivada mayor que lleva esa ecuación, ¿verdad? Ahora, yo he aprendido a ver el orden de la ecuación diferencial, pero ahora yo quiero ver también el grado
de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Qué es el grado de una ecuación diferencial? Dice que es el exponente que interfiere en la derivada del mayor orden. Nuevamente, es el exponente que va a estar, que va a intervenir, que va a inmiscuirse, tal vez si quieren nombrarlo de esa manera, en la derivada de mayor orden de la ecuación diferencial. Entonces, a ver, si yo escribo esto, digo, a ver, la primera derivada, podemos poner al cuadrado, más 2 veces es igual a x. Podemos escribir como un segundo, tal vez, a tercera derivada. Podemos poner eso a la cuarta más la segunda derivada. Eso podemos poner a la quinta más la primera derivada. Eso podemos poner a la séptima, digamos. Y podemos decir que es igual a x más 2, si quieren, un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo veo el primer ejemplo, primero digo, arriba yo he aprendido a ver el orden de una ecuación diferencial. ¿De qué orden es una ecuación diferencial? El primer ejemplo veo que es de un orden 1, de primer orden, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, es una ecuación diferencial de primer orden y, además, ¿qué? Este y, ¿qué me está diciendo? Ah, ese y quiere decir que hay algo más. Además, esta ecuación diferencial de primer orden es de segundo grado. ¿Por qué? Porque acá, si yo veo la derivada mayor, que en este caso es la de primer orden, está elevada al cuadrado. Y al cuadrado me dice que es segundo. Tercero es 3, cuarto es 4, ¿verdad? Entonces, si yo veo el segundo, digo, primero, ¿cuál es mi derivada mayor? Veo que es la tercera derivada. Ah, ya. Entonces digo, es una ecuación diferencial de tercer orden, y, ¿y qué más? Además de cuarto grado. Ah, pero me dirán, pero ingeniero, ahí hay una derivada también con grado 7. Sí, también hay una derivada con grado 5, pero la 7 es la mayor. ¿Por qué yo no pongo que es de séptimo orden o de séptimo grado, perdón? ¿Por qué? Porque quien me manda, quien tiene el norte y quien tiene el mando aquí es la derivada mayor. Y en este caso la derivada mayor es la tercera derivada. Por lo tanto, digo, una ecuación diferencial de tercer orden y además de cuarto grado. Además de cuarto grado. De esta manera, yo voy viendo, voy reconociendo ecuaciones diferenciales de qué orden tienen, ecuaciones diferenciales qué grado tienen, cómo se escribe una ecuación diferencial, cómo puedo ver una ecuación diferencial, ¿verdad? ¿Cierto?
estamos, ¿no? A ver, para terminar esta parte vamos a ver la solución de ecuaciones diferenciales. Disculpe, ingeniero. Dígame. Ecuación diferencial de quinto orden. ¿Podría acercar esa ecuación? Ahí. ¿Está bien ahí? En la de arriba, ingeniero. Ya. Acá. Quinto. Quinto, ¿por qué? Acá si tú ves, está en número romano. ¿Verdad? Romano B. ¿Qué número es? 5. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora Gracias. sí. El de arriba está en romano 2. El de arriba está en romano 1. ¿Verdad? Sí, ingeniero. Gracias. Listo. Solución o soluciones podemos ver de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. A ver, las soluciones de ecuaciones diferenciales, como ya había mencionado al inicio del tema, la solución va a ser una función. Ya no va a ser un valor numérico o un valor escalar. Va a ser una función. Toda solución de una ecuación diferencial es una función. Sabíamos, ¿verdad? Que era función. Cuando decían f de x es igual a x al cuadrado más 2 veces y menos 5 veces x y igual a 0, digamos. Esa es una función cualquiera, perdón. Es una función cualquiera. De la misma manera, nosotros vamos a decir que la solución de una ecuación diferencial va a ser una función. Pero no esta función, ¿no? Es un ejemplo. Va a ser una función. Que además, incluso esta función puede ser expresada de forma implícita o explícita. A ver, si nosotros decimos, por ejemplo, este ejemplo. Un ejemplo, a ver, digo, uno. A ver, digo, demostrar que la función y igual a ver x al cuadrado menos x a la menos 1 es una solución en forma explícita de la ecuación diferencial ¿Qué ecuación diferencial? A ver, una de segundo orden menos 2 veces y sobre x al cuadrado igual a 0, digamos. Si ustedes ven, primero voy a poner acá solución. Yo siempre coloco solución, ¿ya? Pueden acostumbrarse a eso o no, eso depende de ustedes, de la manera en que ustedes ya manejen el tema de sus ejercicios, problemas. Pero yo siempre coloco después de la pregunta, solución, porque a partir de ahí estoy resolviendo. A ver, si ustedes ven, dice, demostrar que esta función
es una solución de esta ecuación diferencial? Ah, ya. Acá ya vemos que esta ecuación diferencial tiene una solución. ¿Y cuál había sido esa solución? Esta de acá. ¿Y qué es esa solución? Es una función, como hemos dicho ya hace 2 minutos, 3 minutos, que toda solución de una ecuación diferencial va a ser una función o es una función. Entonces acá se está viendo ya de una manera con un pequeño ejemplo. Pero lo que acá quiere es que demostremos que esta solución que nos está dando será o no será una solución de esa ecuación diferencial. Entonces, lo que yo hago primero, a ver, me anoto la ecuación diferencial. Digo, menos 2 veces y sobre x al cuadrado igual a 0. Yo quiero saber si esta ecuación diferencial tiene como solución esa función. Ya, está bien. ¿Qué tengo aquí? Si ustedes ven acá, ¿qué tengo? Esto que estoy subrayando en verde. Es una segunda derivada, ¿verdad? Ahí. Si es una segunda derivada, yo tengo que hallar de esta función su segunda derivada. Entonces, yo me anoto esa función y digo, y es igual a x al cuadrado menos x menos 1. Ya. Quiere su segunda derivada. Y para llegar a la segunda derivada, ¿qué tengo que hacer esa función? Derivarla. Hago la primera derivada. ¿Cómo se deriva? Si yo derivo toda esta función, dice, la primera derivada de esa función va a ser 2 veces x. Derivo esta otra parte y baja el menos 1 y se va a convertir en más, perdón, más x. ¿Verdad? ¿Estamos? Y este es menos 2. Esta es la primer derivada de esa función de arriba. Pero yo quiero la segunda derivada. ¿Y cómo hallo la segunda derivada? Derivando la primer derivada nuevamente. Si yo derivo la primer derivada, esto va a ser 2 menos, ¿por qué menos? Este menos 2 está bajando. Menos por más, menos 2, x se le aumenta 1 al exponente. O perdón, se le resta 1 al exponente. Y al restar menos 2 menos 1 es menos 3. Ahora yo tengo mi segunda derivada. ¿Para qué quiero esta segunda derivada? Es para poder ver si es solución de la ecuación diferencial. Ya, bien. Entonces, digo, esta segunda derivada reemplazo ¿en qué? En la ecuación diferencial. ¿Qué es la ecuación diferencial? La ecuación diferencial es segunda derivada, 2 menos 2 veces x a la menos 3 menos 2 veces, ¿qué es y? Y es la función. ¿Y qué es la función? Es x al cuadrado menos 1, o perdón, x a la menos 1, ahí menos x a la menos 1 acá falta x al cuadrado, ¿no? Estamos mal. Nuevamente. Ya.
Digo, la segunda derivada, reemplazo en la ecuación diferencial. ¿Qué es mi ecuación diferencial? Mi ecuación diferencial es la segunda derivada es menos 2 veces y sobre x al cuadrado igual a 0. Reemplazo ahí y digo, mi segunda derivada es 2 menos 2 veces x a la menos 3 menos 2 veces, ¿qué es y? Y es mi función. ¿Qué es mi función? Es x al cuadrado menos x a la menos 1 sobre, ¿qué es x al cuadrado? Simplemente x al cuadrado, esto es igual a 0. Ahora, esta es una ecuación común y corriente que la podemos resolver. Decimos 2 veces menos 2 veces x a la menos 3 menos. Si yo hago una distributiva aquí, ¿qué quiere decir? Que este x menos 2 o x al cuadrado es tanto denominador para este como para este. Este x al cuadrado es denominador para este como para este. Entonces, si hago esa distributiva ahí, puedo. ¿Qué digo? Digo 2. ¿Y qué va a ser acá? Es x al cuadrado sobre x al cuadrado menos x a la menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Cuadrado con cuadrado se va. ¿Y qué pasa aquí? Las x en una división, ¿qué pasan con los exponentes? Se restan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces digo 2 menos 2 veces x a la menos 3 menos 2, ¿qué es esto? 1, 2 por 1, menos por menos, más 2 veces x a la menos 3, y ahí digo 2x a la menos 3, con 2x a la menos 3 se va, menos 2 con más 2 se va. ¿Qué quiere decir? Que 0 es igual a, perdón, ¿qué quiere decir? Que 0, no hay nada acá, es igual a 0. Esto es 0, ¿no? Vamos a borrar. Entonces, cumple mi igualdad. Al cumplir mi igualdad, digo que esa solución, esa función que me estaba diciendo, sí es solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque satisface mi ecuación. Obtengo mi igualdad. De esta manera vamos a ir, chicos, resolviendo algunos ejercicios. Vamos a ir viendo parte teórica, parte práctica, parte teórica, parte práctica. Cada tema o cada unidad que veamos, como voy a hacer la teoría, también voy a hacer la parte práctica. No vamos a dejar en vacío eso, ¿ya? Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda acerca de la clase de hoy, preguntas especialmente tal vez por ser primera clase, el tema de los exámenes, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe que lo interrumpa. ¿Va a haber clases de auxiliatura? La verdad, no tengo conocimiento, eso podemos preguntar tal vez al ingeniero Raúl Romero, que Inge está por ahí o nos ha abandonado. A ver. La clase de teoría para este grupo la clase de auxiliatura para este grupo no existe. ¿Por qué? Su micrófono, ingeniero. Perdón.
Para el grupo 5, clase de auxiliatura. No hay. ¿Por qué? Porque tenemos 3 clases en la semana. Pero sin embargo, una clase de las 3 clases que tenemos en la semana va a hacer ejercicios. Puede continuar, Inge. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Valga la aclaración que entonces no existe auxiliatura dentro de este grupo, ¿ya? Ah, de todos modos, como era dicho, vamos a hacer entonces 2 clases teóricas y una clase práctica, es decir, yo voy a resolver en una clase de ejercicios. Ah, esa es la decisión que ha tomado el ingeniero porque él es el responsable de la materia. ¿Estamos? Si hay alguna duda, alguna pregunta, si necesitan algo más, alguna aclaración más de algo, por favor. Inge, ¿será que la última parte lo puede enfocar, por favor, para poder terminarlo de copiar? Claro, claro, claro que sí. Gracias. No hay de qué. Muy bien, chicos, mientras terminan de copiar, aquí termina nuestra clase. Les voy a dejar descansar un ratito. Otras personas también tienen otra clase seguida, entonces van a descansar unos 5 minutitos y van a volver a entrar a clases, ¿no? Bueno, sin más que decir, nos vemos la próxima clase. Traten ya un poquito de enfocar la parte teórica, si es que pueden, y nos vemos la siguiente clase, que es el día, a ver, déjenme ver. Grupo 5. Miércoles. Miércoles en la madrugada. Sí, su compañero tiene razón, miércoles. Miércoles y la próxima es jueves. El día jueves yo creo que iríamos ya ejercicios también. Si es que estamos al ritmo, sí. No, porque ha habido algunos problemas anteriormente que los estudiantes lo bajaban de ahí y todo. Es por eso que están asistiendo, ¿no? Ustedes, o sea, entiendo tal vez por otros compañeros que no han podido asistir y todo, entiendo, yo también he sido estudiante, algunas veces tal vez no podía asistir por temas de choque o porque algo ha surgido en el momento, sí, pero tiene compañeros quienes les pueden facilitar tal vez lo que se ha hablado hoy día, lo que se ha avanzado hoy día, lo que han visto hoy día. Entonces, por tema de un poquito seguridad, no creo que se suba esto al Classroom. Es por eso que avanzamos, estoy dando clases al vivo, por así decirlo, ¿no? Para que puedan despejar dudas con preguntas y todo. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ingeniero, Entonces, disculpe, quería dígame, preguntarle dígame. sobre el programa que está usando de la pizarra virtual. ¿Qué Sí, programa es para es poder practicar? el Whirlpool, creo. Es el whiteboard. ¿Ven? Este de acá arriba. Pizarra Sí, ingeniero, se ve. whiteboard. Sí, pero lo que ustedes van a hacer el examen, cuando tengan el examen, ustedes van a dar en su hoja normal, sobre su mesa, escritorio, donde estén, van a dar como si estuvieran en presenciales, foto y lo suben a claro. Fotos claras, por favor, para el examen, ¿ya? Está bien, Inge.
Una pregunta, para el que está creando el grupo, ¿lo va a subir a Classroom, me imagino? Sí, dijo que el enlace lo va a subir y mediante el enlace ya uno puede entrar, ¿no? Unirse al WhatsApp. Ya está en el Classroom, compañero. Ya, listo, ya está en el Classroom, dice su compañero, entonces Gracias. ya puede. Listo, listo chicos, gracias, nos vemos el día miércoles, cuídense mucho, hasta luego, chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Por ejemplo, entonces,